El 24 de marzo de 1999 la OTAN entró en guerra en Europa. No lo hizo buscando su propio interés, sino persiguiendo un noble ideal. Our mission is clear: to demonstrate the seriousness of NATO's purpose. Esta es la historia de las amargas divisiones que surgieron entre los participantes en aquella guerra. Pensé, ya no puedo seguir haciendo esto. No creo que lo estemos haciendo bien. To deter an even bloodier offensive against innocent civilians in Kosovo. De aquellos que han aprendido la cruda y dura lección de que cualquier guerra de liberación exige sacrificios. Todos los albano-kosovares eran conscientes de que cuantos más civiles murieran, más cercana estaba la intervención. De cómo una cruzada moral cuyo objetivo era impedir un baño de sangre desató una última oleada de terror. The moral purpose was very simple. A gross injustice had been done to people, right on the doorstep of the European Union, which we were in a position to prevent and reverse. And we had to do that. Esta es la historia de un experimento audaz, la utilización del poder militar para la consecución de objetivos morales, de cómo ese experimento escapó peligrosamente del control de los aliados y de cómo al final, hasta los ideales más elevados marcharon de la mano de la venganza. La guerra de Kosovo, parte 1. Kosovo, noviembre de 1999. 5 meses después de que la OTAN ganara la guerra que intentaba acabar con la represión que un grupo ejercía sobre otro, una familia serbia que viajaba en coche se encontró con una multitud que celebraba el Día de la Independencia de Albania. La multitud se abalanzó sobre el coche. Le prendió fuego al depósito de gasolina y el coche empezó a arder. Mis padres solo tenían 2 opciones: quemarse dentro del coche o salir fuera. Un grupo de personas se lanzó sobre ellos y empezó a golpearles. Primero con los puños y luego con barras de hierro y con todo lo que encontraban a mano. El resto de la gente se quedó allí, aplaudiéndoles y jaleándoles. Había muchísima gente. Estaban decididos a matarlos. Y entonces, alguien disparó contra mi padre. Su padre murió en el acto. Su madre y su abuela perdieron el conocimiento a causa de la paliza. Una agente de policía británica de la ONU vio cómo la multitud festejaba aquel asesinato. Para ellos era como una victoria. Estaban celebrando el día de su independencia por primera vez en muchos años. Y aquello era como la guinda del pastel. La alegría se reflejaba en sus caras. Dragoslav Besic era un profesor de ingeniería civil que había impartido clases en la Universidad de Oxford y Berkeley. Gritaban UCK. Más tarde un intérprete me dijo que la multitud cantaba 3 serbios más muertos. UCK son las siglas en albanés de ELK, Ejército de Liberación de Kosovo. En aquellos momentos el látigo estaba en manos del ELK. Se vivía en un estado de anarquía que era heredero directo de las luchas por la liberación de Kosovo. El ELK surgió de la desesperación de un pueblo brutalmente oprimido que había visto fracasar la resistencia pacífica. La guerra en la vecina Bosnia les enseñó el valor del recurso de las armas. Incluso los niños lo entienden así.
Los kosovares recibieron un mensaje muy claro. Si queréis atraer la atención internacional, tenéis que luchar. Así de sencillo, tenéis que emplear la violencia para conseguir vuestros objetivos. Desde las colinas boscosas de Kosovo, los albano-kosovares se embarcaron en una lucha que involucraría a la alianza militar más poderosa del planeta. Empezaron en las aldeas y se extendieron por la región. Una oscura milicia civil que emergía y se mezclaba con una población civil que la apoyaba. Su intención era que las carreteras de Kosovo fueran demasiado peligrosas para ser controladas por las fuerzas serbias. Era una estrategia basada en ataques rápidos y violentos, ejecutados generalmente por grupos pequeños de 3 o 4 personas. El objetivo de aquellas emboscadas era que se empezara a hablar de la guerrilla. Considerábamos al ELK como una amenaza muy seria para nosotros, una guerrilla que podía poner en peligro al ejército yugoslavo. Empezaron tendiendo emboscadas a las patrullas serbias, mataban policías y desaparecían tan rápidamente como habían atacado. Una fuerza de ataque invisible. Las víctimas serbias iban en aumento. Serían consideradas por Occidente víctimas del terrorismo o de un legítimo levantamiento popular. Matar carteros o matar civiles serbios a sangre fría constituían actos de terrorismo que no apoyábamos. Y por desgracia, ese era el objetivo que el ELK perseguía en aquellos momentos. Era un juego calculado pero muy peligroso. Hasim Thaçi, líder político del ELK, admite ahora que sabía que los serbios se vengarían atacando a civiles inocentes. Toda acción armada emprendida por nosotros era respondida por acciones contra civiles. Sabíamos que estábamos poniendo en peligro un gran número de vidas de civiles. Su desesperado objetivo era atraer la atención del mundo sobre Kosovo. Cuantos más civiles mataran, mayores eran las posibilidades de que se produjera una intervención internacional. Y por supuesto, el ELK era consciente de ello. Hubo un diplomático extranjero que me dijo una vez: a menos que superéis el límite de 5.000 muertos, nunca conseguiréis una presencia permanente en Kosovo por parte de la diplomacia internacional. Las potencias occidentales seguían aún presas de un profundo sentimiento colectivo de culpa. Sabían que habían intervenido demasiado tarde en Bosnia, pero ahora había una mujer decidida a no volver a cometer la misma equivocación. Creía en el poder definitivo, en el efecto benéfico del poder de los aliados y en el liderazgo de Estados Unidos. Nos estábamos enfrentando a una maldad tan extrema que no podía ser tolerada. Esa maldad era el régimen de Milosevic. Durante más de una década se había rodeado de los símbolos de la identidad serbia. Había convencido a los serbios de que estaban rodeados de enemigos depredadores y les había llevado a la guerra contra sus vecinos. Milosevic necesitaba del conflicto para mantenerse en el poder. Occidente había sido incapaz de defender Bosnia del ataque de Milosevic. En 1995, fuerzas serbias entraron en Srebrenica y mataron a 7.000 musulmanes bosnios. En Occidente muchos creyeron que la lección aprendida en Bosnia podía ser ahora aplicada en Kosovo, aunque las circunstancias eran muy diferentes.
Milosevic era el mismo déspota que había iniciado el conflicto de Kosovo, negando sus derechos a los albano-kosovares. Y nosotros teníamos que hacer algo. El 5 de marzo de 1998, el ejército serbio emprendió una acción que ilustra muy bien ese punto de vista. Atacaron la casa de un comandante del ELK llamado Adem Hasari, en el bastión albano-kosovar de Prekac. Los serbios lo consideraron una legítima acción antiterrorista. Aquel fue el inicio de una campaña brutal que les llevaría a perder Kosovo. A eso de las 6 o las 7 de la mañana, vimos unos 2000 soldados y policías que se dirigían hacia aquí. Al ver su casa destruida, incluso los hijos de Hasari fueron conscientes de la necesidad de atraer la atención de la comunidad internacional. Eran los herederos de una antigua tradición de narradores de historias épicas. Estamos sufriendo. ¿Qué le hemos hecho a Serbia para merecer esto? Están quemando nuestras casas. En esa aldea se llevó a cabo una acción habitual de la policía. No conozco todos los detalles. Sé que el principal objetivo era la detención de un conocido criminal, alguien condenado por delitos criminales. Y esa acción se ejecutó con éxito. No recuerdo el resto de los detalles. Estos son los detalles que no quiere recordar. 53 miembros de la familia Hasari fueron asesinados. ¿Qué eran las emboscadas del ELK comparadas con esto? Los líderes albano-kosovares pidieron ayuda a Occidente. En cuanto tuvimos las fotografías, las publicamos en Internet, porque era la cosa más horrible que habíamos visto hasta entonces. Mataron hasta a los niños. Eran imágenes de una guerra que la gente debía saber que existía. Nosotros nos quedamos conmocionados y creíamos que el resto del mundo debía ver lo que estaba pasando, porque la situación estaba fuera de control. 4 días después, los ministros de Exteriores de las potencias aliadas se reunieron en Lancaster House, Londres. Los fantasmas de Bosnia también estaban presentes. No era solo que el recuerdo de Bosnia flotase en el ambiente, es que además nos reuníamos en la misma habitación que ocupamos durante las conversaciones de Bosnia. Pensé que me correspondía a mí decir a mis colegas que no podíamos repetir los mismos errores que cometimos en Bosnia, donde se habló mucho pero se actuó poco. Les dije que la historia nos juzgaría muy severamente. Fue bastante enérgica al decir que no podíamos permitir que Milosevic repitiera en Kosovo lo que había intentado hacer en Bosnia. Una animadversión común hacia Milosevic iba a hacer posible la alianza de un oscuro grupo guerrillero con las naciones más poderosas de la Tierra. La ambición del ELK y los deseos de la OTAN convergían en un mismo punto. La masacre de Prekac convirtió a los guerrilleros del ELK en héroes populares. La caballería de los campos de maíz de Kosovo creció de forma exponencial. Estaba retando abiertamente al poderoso ejército yugoslavo a que sacara lo peor de sí. Miles de personas respondieron a la llamada a las armas. Personas indisciplinadas y sin apenas instrucción militar. Fue el levantamiento espontáneo de una milicia popular. Milosevic consideraba al ELK una organización terrorista creada por los barones de la droga, pero Estados Unidos estaba dispuesto a ayudarles. Richard Holbrooke, que había mediado en el acuerdo de paz de Bosnia, fue enviado a Kosovo. Realicé un viaje a la frontera albanesa y visité una pequeña aldea llamada Junik, que estaba sitiada, completamente rodeada por las fuerzas serbias. Holbrooke quería conocer cómo eran los guerrilleros del ELK. Fue un momento decisivo, pero no estuvo planeado. A veces suceden cosas que no están planeadas. Todo se planeó de antemano. Notificamos al ELK que íbamos a estar en Junik, así que enviaron a uno de sus oficiales. Llegamos a aquella aldea albano-kosovar y nos reunimos con el alcalde de la aldea. Y cuando estábamos en su sala de estar, en el piso de arriba de su casa, sentados en el suelo al estilo albanés,
Entró un hombre y se sentó entre el alcalde y yo, meciendo su Kalashnikov. Aquel tipo sabía lo que se hacía y consiguió que le fotografiaran conmigo. Sabía cómo atraer la atención de los medios de comunicación mundiales, y aquella se convirtió en la primera fotografía oficial de un funcionario estadounidense con un miembro del ELK. Yo estaba disgustado porque a ningún diplomático le gustan ese tipo de sorpresas. Aquella reunión envió al mundo todo tipo de señales confusas. Milosevic estaba furioso. En su opinión, yo me había reunido con un grupo de terroristas rebeldes. Cuando el embajador oficial de un país extranjero llega aquí, ignora a los representantes oficiales de nuestro país y se reúne con los terroristas albano-kosovares, es evidente a quién está apoyando. El ELK y los albano-kosovares entendieron perfectamente la importancia que tenía aquella reunión para ellos. Supe desde entonces que Estados Unidos y la OTAN nos habían puesto en sus manos. Ellos querían conocer a los dirigentes del ELK y cuando los conocieron nos apoyaron y estuvimos bajo su control. Gracias a la confianza que les estaba concediendo el mundo, el ELK realizó una serie de avances asombrosos. Ahora aspiraban a controlar ciudades de mayor tamaño. En la ciudad de Peć, la mitad de la población era serbia. Valmir y Valentina son dos hermanos albano-kosovares que crecieron aquí y tenían amigos tanto serbios como albaneses. La familia Ratchkavic, sus vecinos, era serbia, pero la buena vecindad no sobreviviría al miedo y a las sospechas que empezaban a llegar de las zonas rurales que rodean Peć. Solíamos jugar a baloncesto juntos. Nosotros íbamos a su casa y ellos venían a la nuestra a ver la tele. Mladen Ratchkavic y sus hermanos eran policías. Una noche de ese verano, su hermano menor fue herido en una emboscada del ELK. Mladen volcó su ira en sus vecinos. Vino a nuestra casa con su hermano Obrad y le dijo a mi padre: si alguien molesta a mi familia, mi mujer o mis hijos, os mataré a todos. Dijo: yo ya os lo he advertido, vosotros veréis. Y según salía su hermano me abofeteó. Aquella escena fue un triste preludio de lo que iba a ocurrir más adelante. La confianza del ELK no duró mucho. Milosevic respondió con una contraofensiva despiadada e indiscriminada. El ELK tuvo que huir de inmediato. Pero no solo el ELK. Mire. Hay 10 personas durmiendo aquí. Cientos de miles de civiles albano-kosovares tuvieron que huir. Con la llegada del frío del otoño tuvieron que enfrentarse al hambre y a la enfermedad. Estas imágenes movilizaron a la opinión pública internacional. La OTAN le pidió a Milosevic que ordenara la retirada de sus tropas. Por primera vez se retiraron ante la amenaza de un bombardeo. Richard Holbrooke viajó a Belgrado para transmitir esa amenaza en persona. Nuestros aviones desplegados en Italia estaban preparados para despegar. Y habíamos elegido los blancos. A petición mía, en la segunda ronda de negociaciones, me acompañó un alto mando de la OTAN, el general Short, responsable militar de los bombardeos. Milosevic no conocía al general Short. No puedo decir que estuviera ilusionado, porque no es cierto, ni que estuviera impresionado, porque tampoco lo es. Aquel hombre era un asesino de masas. Acabábamos de sentarnos cuando, sin previo aviso, sin el más leve intento de romper antes el hielo, Milosevic se inclinó hacia mí y me dijo: «Así que es usted el hombre que va a bombardearme». Y admito que aquello me sorprendió. Entonces, empleando una frase que habíamos practicado en el avión, Short le dijo: «Señor presidente, tengo aviones U-2 en una mano y bombarderos B-52 en la otra. De usted depende lo que vaya a utilizar». Porque si me obliga a comenzar una campaña de bombardeos, su país nunca volverá a tener el aspecto que ahora tiene.
De hecho, deberíamos hacer un alto en la negociación ahora mismo y usted debería darse una vuelta por Belgrado, porque esta ciudad nunca volverá a tener el aspecto que tiene ahora. Y yo estaba convencido de lo que decía. Milošević ordenó un alto el fuego inmediato. También permitió la llegada de observadores internacionales a Kosovo y accedió a retirar una parte de sus tropas. Parecía que la amenaza de la fuerza había funcionado. Pero Milošević tenía otro motivo para acceder a aquel alto el fuego. En su opinión, su lucha había terminado por el momento. Los serbios habían completado su misión militar. Todos los baluartes de los terroristas estaban destruidos. Los propios terroristas habían huido. La mayoría de ellos había abandonado las armas. Algunos habían abandonado las armas y habían salido huyendo. Milošević ordenó el acuartelamiento de sus tropas. Parecía que la diplomacia y la fuerza era la única forma de tratar con él. Aquello fue un error. Cuando los aliados intentaron repetir la operación unos meses más tarde, se desencadenó la guerra. En un mundo dominado por una sola superpotencia, Kosovo se estaba convirtiendo en una crisis global. A un alto diplomático estadounidense, la responsable de la diplomacia le hizo una propuesta que le sorprendió y le ofendió al mismo tiempo. Recuerdo que pensé que no podía estar hablando en serio cuando decidió enviarme a Kosovo. Yo era un diplomático de carrera de alto rango. ¿Desde cuándo era Kosovo tan importante como para requerir mis servicios? El acuerdo de alto el fuego le había hecho cobrar suficiente importancia. En octubre, Walker fue recibido por Milošević. Su trabajo consistía en asegurarse de que las tropas de Milošević cumplían el acuerdo de alto el fuego. Walker estableció el cuartel general de la misión de verificación de Kosovo en la capital, Pristina. La misión de verificación había sido concebida como un organismo internacional independiente. Pero Walker se había pasado toda la vida sirviendo lealmente a Estados Unidos y veía el mundo desde la perspectiva norteamericana. Fue la secretaria de Estado, Madeleine Albright, la que eligió a Walker. Le conocía y le eligió personalmente. El embajador Walker no trabajaba únicamente para la OSCE. Era parte de la política de la diplomacia estadounidense que había vilipendiado a Slobodan Milošević, demonizando la administración serbia, y que estaba proporcionando apoyo diplomático al UCK o a los líderes del ELK. Los observadores de Walker recorrían Kosovo a bordo de vehículos pintados de un color naranja brillante. Su trabajo consistía en vigilar cómo Milošević retiraba a su policía y acuartelaba a sus tropas. En un principio cumplió con lo acordado. El general alemán Klaus Naumann había participado en el acuerdo de alto el fuego. Hizo todo lo que le pedimos que hiciera. En apenas 48 horas retiró a 6.000 policías y militares a sus barracones. Esa retirada fue confirmada por la misión de verificación de la OSCE. Pero esto era mucho más difícil de averiguar. Allí donde se retiraban los serbios, los guerrilleros del ELK ocupaban su lugar, porque el acuerdo de alto el fuego tenía un fallo muy importante. Era un acuerdo unilateral. Al ELK nunca se le exigió nada. El alto el fuego nos resultó muy beneficioso. Nos permitió reorganizarnos, consolidarnos y crecer. Nuestra intención era desplegar nuestras unidades sobre la mayor cantidad de territorio posible. Queríamos que hubiera unidades y células del ELK por todo Kosovo. En Podujevo, al norte de Kosovo, el ELK ocupaba ahora las mismas posiciones que habían dejado libres los serbios. Ese patrón de comportamiento se iba repitiendo en toda la provincia. El ayudante de William Walker era un general británico. Él y sus colegas veían lo que estaba haciendo el ELK, pero no tenían ningún medio de detenerles o disuadirles.
Y eso empezó a ser un elemento a tratar con los serbios, porque los serbios nos dijeron, un momento, el acuerdo era que debíamos abandonar esas posiciones y que ustedes iban a vigilar nuestra retirada. ¿Por qué nos sacan ahora al Ejército de Liberación de Kosovo de las mismas trincheras donde estábamos nosotros hace apenas un mes? Porque no podían. En el cuartel general de la OTAN, la intranquilidad iba en aumento. Hemos tenido acceso a conversaciones confidenciales del Consejo del Atlántico Norte, ONAC, el organismo rector de la OTAN. En ellas se refiere al ELK como el mayor incitador a la violencia. Han lanzado lo que parece ser una campaña deliberada de provocación. Así es como el propio William Walker veía la situación en privado. El embajador Walker declaró en el NAC que la mayoría de las violaciones del acuerdo eran obra del ELK. En aquellos momentos, Walker nunca admitió eso en público, ni siquiera lo admite ahora. Usted dijo al Consejo del Atlántico Norte que el ELK era el principal responsable de las violaciones del acuerdo. Tendría que volver atrás y repasar mis notas. No lo recuerdo. La mayoría de las conferencias que di en el Consejo del Atlántico Norte hacían hincapié en que ninguna de las dos partes tenían voluntad de cooperación. Ambas partes hacían cosas que no debían hacer. Obviamente era más fácil acusar al gobierno. ¿Hasta qué extremo podía llegar el ELK antes de perder el apoyo internacional? Bueno, lo cierto es que no sé si existía tal extremo. Tampoco sé dónde estaba. Y es evidente que nunca llegó a él. ¿Había algún mecanismo preparado para castigarles si se negaban a comportarse de una forma razonable? Bueno, supongo que el castigo sería que perderían por completo el apoyo de Estados Unidos y el grupo de contacto. Ahora que el apoyo estadounidense al ELK era evidente, Milosevic envió a su ejército con la misión de expulsar al ELK de Podujevo. La escalada militar que terminaría con la entrada de la OTAN en la guerra había comenzado. El ELK continuó pasando armas por la frontera montañesa de Albania. Los civiles albaneses eran obligados a alistarse en la guerrilla. Antes del amanecer del 15 de diciembre, los guerrilleros se encaminaban hacia una emboscada perfectamente preparada por los serbios. La mayoría de los que fueron cogidos por sorpresa volvieron huyendo a Albania, pero aún así los serbios mataron a 31 albaneses. Más tarde, ese mismo día, lo que parecía ser un acto de venganza acabó con lo que quedaba de la coexistencia étnica pacífica en la cercana ciudad de Peć. Un grupo de hombres enmascarados entró en este bar frecuentado por jóvenes serbios. Se abrieron las puertas del bar y oímos los disparos de las ametralladoras. Iván, el hijo adolescente de Lázar, estaba en el bar. Era un joven brillante y prometedor que se había convertido en el primer alumno de su clase. Fue un espectáculo horrible. Intentamos ayudar a aquellos que todavía se estaban moviendo. La sangre lo inundaba todo. Iván no tuvo ninguna oportunidad. Estaba sentado junto a la puerta, así que fue el primero al que dispararon. Walker condenó con la misma energía tanto la emboscada serbia como la matanza del bar Panda.
Ningún ataque quedaba sin respuesta. En cuanto el ELK supo que los serbios les habían tendido una emboscada en la frontera, sus guerrilleros perpetraron la matanza de Peć. ¿No cree que hay una gran diferencia entre las muertes producidas en un enfrentamiento militar entre dos bandos y el hecho de que un grupo de encapuchados entre en un bar y asesine a unos jóvenes? Creo que debemos tener en cuenta que nosotros no sabíamos exactamente qué había pasado en Peć. Sí, es cierto que el gobierno decía que un grupo de pistoleros del ELK había entrado en un bar y había cometido una matanza. Pero cuando no sabes exactamente qué ha ocurrido, es muy difícil pronunciarte al respecto. Pero un mes después, Walker no tendría reparos en romper esa regla. Se pronunció de forma alta y clara acerca de una matanza producida aquí, en la aldea de Rachak. No hay nada extraordinario en Rachak, excepto que en enero de 1999 el ELK entró en la aldea. Para entonces, la mayoría de sus habitantes había huido y los guerrilleros construyeron trincheras rodeando la aldea. Nos encontramos con muchos habitantes de aldeas de la región que nos dijeron claramente que preferían que el ELK les dejara completamente solos. Sabían que si el grupo del ELK entraba en su aldea, todos los habitantes corrían un gran riesgo. Desde posiciones camufladas situadas cerca de Rachak, el ELK lanzó una serie de golpes rápidos y certeros contra patrullas serbias. A principios de enero mataron a 4 policías serbios. Les vimos venir, así que nos preparamos y abrimos fuego. Pero era evidente que cada vez que entrábamos en acción, los serbios iban a vengarse con los civiles. Rachak no tuvo que esperar mucho para sufrir la venganza. El ataque comenzó la mañana del 15 de enero. Los combates fueron terribles. Nosotros sufrimos grandes pérdidas, pero también los serbios. Estaban dispuestos a cometer cualquier atrocidad, porque sabían que una unidad clave del ELK estaba asentada en esta zona. Los observadores internacionales vieron desde una distancia segura cómo los serbios se hacían con el control de Rachak. Iban avanzando casa por casa. La mayoría estaban vacías. El ELK había desaparecido. Cuando las fuerzas serbias se retiraron de la aldea al atardecer, anunciaron que habían matado a 15 guerrilleros del ELK en combate. Los observadores internacionales entraron en la aldea y no vieron nada especial. Solo a la mañana siguiente se hizo evidente en su verdadera dimensión la hazaña vengativa de los serbios. William Walker quiso ser testigo ocular de los hechos. A medida que subíamos la colina, veíamos un cadáver cada 15 o 20 metros. No sé cuántos cadáveres pasamos antes de encontrarnos con una gran pila amontonados casi en la cima de la colina. The facts as verified by KVM include evidence of arbitrary detentions, extrajudicial killings, and the mutilation of unarmed civilians of Albanian ethnic origin in the village of Rachak by the MUP and VJ. En otras palabras, acusaba a la policía serbia y al ejército yugoslavo. Se supone que Walker era un funcionario internacional independiente, pero ¿buscaba entonces instrucciones directas de Estados Unidos? Sin hablar antes con ninguno de mis superiores, conté exactamente lo que había visto, el resultado final de una masacre. William Walker, el responsable de la misión de verificación de Kosovo, me llamó por un teléfono celular desde Rachak. ¿No recuerda haber llamado a Washington en ningún momento? Me llamó Bill Walker. Me dijo que se había producido una masacre, que estaba allí y que podía ver los cadáveres. ¿No habló usted con el general Clark? Los comentarios de Walker dieron luz verde a Estados Unidos para entrar en la guerra de Kosovo.
el ELK había conseguido la ayuda de un poderoso aliado. En Rachak, al igual que en otras muchas partes, los serbios bailaron al son del ELK. Nunca se sabrá con certeza si el ELK inició esas escaramuzas en zonas habitadas por civiles porque sabía que los serbios se vengarían en la población civil. Personalmente yo no creo que fuera así, pero claro, estábamos en guerra. Era evidente que después de Rachak había que tomar medidas extraordinarias. Es evidentemente un hecho galvanizador y el presidente cree que debemos dar un paso adelante y dejar claro que Estados Unidos formará parte de la fuerza aliada que actuará en Kosovo. Pero Albright sabía que el efecto galvanizador de Rachak no podía durar mucho. Tenía que hablar con sus aliados europeos de inmediato. Madeleine Albright insistió en que no habría más diplomacia sin la amenaza creíble de las armas. Los europeos estaban de acuerdo. Realizarían un último esfuerzo diplomático. El deslumbrante y lujoso castillo de Rambouillet, cerca de París, se convirtió en el lugar de reunión más elegante de la historia de la diplomacia. ¿Sería su grandeza capaz de seducir a aquellos, en principio, enemigos irreconciliables? Era la primera vez que esos viejos enemigos se reunían en la misma habitación. Los países europeos, algunos reacios a emplear la fuerza de las armas, presionaron para presentar un acuerdo que pudieran firmar tanto los serbios como los albano-kosovares. C'est le sort du Kosovo. Mais c'est surtout le sort. Pero los americanos eran más escépticos. Ellos habían ido a Rambouillet con un plan alternativo en mente. El segundo plan alternativo aceptable era crear claridad donde hasta entonces solo había ambigüedad. Claridad respecto a qué parte era la causante de los problemas. Claridad respecto a qué parte debía defender la OTAN y a qué parte debía enfrentarse. Y eso significaba que los albano-kosovares aceptaran la propuesta aliada y los serbios no la aceptaran. Si los albano-kosovares estaban de acuerdo y los serbios no, esa sería una causa muy clara para el empleo de la fuerza. Los europeos se aferraban al verdadero espíritu de las conversaciones, la consecución de un acuerdo entre las dos partes. Al final del día era mucho más importante para los albano-kosovares que para los serbios decir sí. No, era importante para ambas partes decir que sí. Aquello no era un ejercicio táctico para preparar el terreno con el fin de lograr una determinada reacción. Era un intento genuino de encontrar una fórmula de paz que los serbios necesitaban. Obviamente, en público teníamos que decir que buscábamos un acuerdo, pero en privado sabíamos que las probabilidades de que los serbios lo aceptaran eran muy pequeñas. Los serbios no pusieron pegas a los aspectos políticos del plan de paz, incluyendo una mayor autonomía para Kosovo. Pero su delegación se negó incluso a considerar la parte militar, esto es, la llegada de una fuerza de paz de la OTAN. Hubieran tenido una capacidad de movimiento y despliegue ilimitada, sería una especie de fuerza de ocupación. No podíamos permitirlo. ¿Hasta dónde estaban ustedes dispuestos a llegar con tal de contentar los deseos de la delegación serbia? ¿Estaban dispuestos a llegar a un acuerdo respecto al papel de la OTAN en esa fuerza? No, la fuerza debía ser de la OTAN, si no, no iba a funcionar. Entonces la atención se centró en la delegación albano-kosovar. Los albano-kosovares habían elegido al joven e inexperto Hasim Thaçi como su líder. Toda la delegación le instó a aceptar el acuerdo, pero él se negó porque el acuerdo que le ofrecían no incluía la celebración de un referéndum para la independencia. Se oyó un sí formidable en todas partes, excepto cuando le llegó el turno a Thaçi, que estaba muy tenso, y dijo que no. Thaçi
Fue muy directo con la delegación albano-kosovar cuando dijo que el documento que les habían presentado era completamente inaceptable. Empleó un lenguaje que podía ser considerado como amenazador. Y a todo aquel que firme este documento le consideraré enemigo personal mío y enemigo del país. Los estadounidenses recurrieron al líder de su diplomacia. Madeleine Albright llegó el día de San Valentín. Estaba totalmente obsesionada con obtener un sí de Thatcher y se pasó 4 días cortejándole. Pensé que se podría tratar de un líder cuyo objetivo pudiera formar parte de una solución política. Cosa que a Thatcher en parte le gustaba y en parte no. Para él aquello fue una forma de entrar en la política por la puerta grande. Los plazos se abrían y terminaban, pero Thatcher se mantenía en sus 13. Me sentí extraordinariamente frustrada. Necesitábamos una decisión cuanto antes. Ella nos decía, ustedes firmen. Si los serbios no firman, les bombardearemos. Si ustedes firman y los serbios también, irá la OTAN. Así que depende de ustedes. Si ustedes no firman y los serbios tampoco, nos olvidamos del tema. Era muy directa. Fueron necesarias 3 semanas, pero al final la máxima responsable de la diplomacia estadounidense logró su objetivo. Los serbios dijeron que no, y los albano-kosovares dijeron que sí. Esa era la claridad sin ambigüedades que buscaban los estadounidenses. Ahora la OTAN, dirigida por Estados Unidos, podía amenazar a Milosevic con el empleo de la fuerza, confiando en que la mera amenaza sería suficiente. Pero estaban equivocados. En Kosovo, las fuerzas serbias ocuparon sus posiciones y los observadores internacionales se prepararon para irse. Abandonamos Kosovo en un tiempo récord. Incluso nos felicitamos por estar más organizados de lo que creíamos estarlo. No fue hasta después de unos días cuando nos dimos cuenta de que Milosevic y su ejército estaban ansiosos porque nos fuéramos. En cierto modo nos facilitaron la salida para que pudiéramos irnos cuanto antes. Tenían ganas de empezar la campaña que pusieron en marcha en cuanto nos fuimos. Dada la ausencia de observadores internacionales, las tropas serbias se dedicaron al saqueo, quemaron y asesinaron con aquella crueldad que la comunidad internacional había aprendido a esperar de ellos. Kosovo se deslizaba hacia el caos. Nos dijeron, si os movéis os cortaremos el cuello u os fusilaremos. No nos atrevimos a movernos. Esto es lo que queda de la aldea de Chirez. Esta aldea no era ningún objetivo militar, la destruyeron porque sí. Era el inicio de una campaña de venganza contra la amenaza de la OTAN. Este grupo capturó en imágenes el placer que les proporcionaba entregarse a la barbarie. Se llevaron a mi hija junto a una joven y una mujer mayor. Cuando oí los disparos supe que la habían matado. Su hija pequeña lloraba en mi regazo. La utilización de la amenaza del empleo de la fuerza como herramienta diplomática demostró no tener ningún valor en medio de tanta crueldad. Las amenazas no servían de nada. En Belgrado iba a producirse un último intento por salvar la maltrecha política de la diplomacia coercitiva. Nos sentamos a solas en un enorme palacio, rodeados de Rembrandts. O puede que fueran copias de Rembrandts, quién sabe. Estábamos solos y le dije, ¿es consciente de lo que ocurrirá cuando abandone esta sala? Y muy sereno, sin mostrar ningún tipo de emoción, Milosevic dijo,
Sí, van a bombardearnos. Su país es muy poderoso, puede hacer lo que quiera. Y yo le dije, bueno, eso es todo, señor presidente, y ahora tengo que irme. Y en ese momento se produjo un silencio de muerte en aquel enorme salón. Y entonces añadió mientras salíamos, me pregunto si volveré a verle. Y yo le respondí, bueno, eso depende de lo que usted haga, señor presidente. Nos estrechamos la mano y nos despedimos. El bombardeo empezó 29 horas más tarde. La orden de ataque está lista y la daremos mañana a menos que ocurra algo que nos detenga. Cada último detalle, cada segundo, cada maniobra te pasa a gran velocidad por la mente, por las manos, por los ojos, para que cuando llegue el momento de la verdad, por decirlo así, todo marche con la precisión de un reloj. Yo personalmente experimenté momentos de miedo extremo. A veces te preguntas si estás preparado para entrar en acción. Recuerdo que pensé, dentro de un par de millas entraré en territorio enemigo. Intentarán derribarme. Yo intentaré localizar el objetivo y lanzaré las bombas. Entonces recé un poco. Señor, tienes que ayudarme. A las 7 de la tarde recibí una llamada anónima. Una voz me dijo, debo impedir el ataque sobre mi país. Será peor que el sufrido por Irak. Le colgué. Desde los barcos del Adriático, los primeros misiles hicieron blanco en los sistemas de defensa antiaérea de Yugoslavia con la intención de hacer que el cielo fuera un lugar más seguro para los pilotos de la OTAN. La fase 1 de la campaña se inició con una lista limitada de objetivos. Cada misil llevaba una cámara en el morro que grababa una imagen del blanco hasta el momento del impacto. Yo sabía en qué momento cruzaba lo que nosotros llamábamos la línea del malo. Entonces la adrenalina comenzaba a subir. En cuanto vimos cómo las defensas antiaéreas respondían a nuestro ataque, nos dimos cuenta de que las prácticas habían terminado. En un vuelo de prácticas eso no te intimida. Pero en combate la situación cambia. Así que lo mejor es estar alerta con todos tus sentidos. Puede que los misiles tierra-aire fueran incluso más peligrosos. Cuando los lanzabas estabas muy atento para saber a dónde iban, qué trayectoria seguían y cómo podías evitarlos. En Washington, al atardecer de aquel día de primavera, la Casa Blanca se preparaba para entrar en una dinámica de guerra. El presidente Clinton estaba a punto de dirigirse a la nación. Ahora que se habían roto las hostilidades, el consejero de Seguridad Nacional, Sandy Berger, se convirtió en la mano derecha de Clinton. El poder en el gabinete se había desplazado de Albright a Berger. Juntos diseñaron 3 objetivos básicos. Pero esos objetivos no superaron los primeros días de campaña aérea. My fellow Americans, our mission is clear: to demonstrate the seriousness of NATO's purpose, so that the Serbian leaders understand the imperative of reversing course. Teníamos la esperanza de que el empleo de la fuerza de forma contundente por parte de la OTAN le obligara a reflexionar, le impidiera seguir con la misma actitud. Pero creo que éramos conscientes de que algo así era muy difícil que ocurriera. No era una certeza, ni siquiera una probabilidad.
El segundo objetivo sorprendió a los responsables militares de la OTAN. Ellos ya habían advertido previamente a los políticos de que ese objetivo no podría conseguirse. To deter an even bloodier offensive against innocent civilians in Kosovo. Lo que resultaba evidente a todas luces era que no podíamos evitar las atrocidades de la limpieza étnica, limitándonos a aplicar nuestro poder militar. El tercer objetivo resultaba tan arriesgado de llevar a la práctica que amenazaba con desmembrar a la propia Alianza Atlántica. And if necessary, to seriously damage the Serbian military's capacity to harm the people of Kosovo. Because we care about saving innocent lives. Una vez dije en el Consejo, no detendremos esto utilizando únicamente ataques aéreos. Es imposible. Ningún político debería tener la ilusión de que podemos hacerlo. Pero en cuanto a declaración altisonante, ya ha sido pronunciada. ¿Sabían ustedes que únicamente con los ataques aéreos no iban a poder evitarse los asesinatos y las deportaciones en masa que todo el mundo sabía que Milosevic era capaz de llevar a cabo? Bueno, yo no estaba seguro de que fuera así. Sabíamos que una respuesta militar no tenía por qué detenerle necesariamente. Y si él no se detenía, nosotros debíamos estar preparados para destruirle. Los generales debían elaborar una campaña militar que estuviese a la altura de la retórica utilizada. Cuando la amenaza de la fuerza dio paso al uso de la fuerza, los objetivos diplomáticos siguieron siendo los mismos. Los generales no recibieron unos objetivos de guerra claramente definidos por una razón muy sencilla. Aquello no era una guerra. No hubo ninguna declaración de guerra. Legalmente no era una guerra. Y nosotros no teníamos intención de conquistar ningún territorio. Era simplemente un paso más de la estrategia diplomática. Y no creo que hubiera ningún Estado miembro de la OTAN que buscara ir a la guerra con Slobodan Milosevic. Reconozco que había gente dentro de la alianza que pensaba que no estábamos en guerra. Pero como comandante de unidades formadas por jóvenes que debían luchar día y noche, mi mente estaba programada para la guerra. La gente bajo mi mando estaba tomando parte en una guerra. Ese era el espíritu que debíamos tener. And may God bless America. El presidente me llamó a las 12:30 del mediodía y me dijo, ya ha empezado. Hemos hecho lo que teníamos que hacer. Él y yo repasamos todas las cosas que habíamos intentado y confiamos en que Milosevic diera la luz. Pero esa esperanza demostró ser inútil. El conflicto de la OTAN con Milosevic estaba a punto de recrudecerse hasta alcanzar unos extremos muy peligrosos.